La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al abogado Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Abogado Rivadeneira, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, qué gusto saludarte y saludar a toda tu distinguida audiencia en esta noche. Gracias a usted. Uno de los mayores retos, como lo dije hace un momento, del actual gobierno es justamente superar esta situación económica, esta crisis que estamos viviendo actualmente en el país, lograr una reactivación económica, una crisis que se da obviamente como resultado de esta pandemia, pero que también ya viene desde hace mucho tiempo. No es que empezó el año pasado, se ha empeorado, digamos, el año pasado con la pandemia, pero ya venimos arrastrando problemas económicos desde mucho antes. En ese ámbito, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el nuevo gobierno de Guillermo Lasso y además a cuáles se debería dar prioridad? Bueno, a ver, está muy claro lo que usted menciona, ¿no? Yo creo que la pandemia cambió mucho las estructuras sociales. Hay sectores muy golpeados de la economía que lógicamente dependen mucho del relacionamiento social para poder ejercer sus actividades, ¿no? Digas el sector turístico, el sector de restaurantes, de bares, etcétera, que son un sector muy importante para nuestra economía. El sector comercial, a su vez, por toda esta limitación que existe de aforos y por también los confinamientos que han existido, ¿no? Entonces, yo creo que el primer reto está muy claro. Yo creo que todo el mundo lo menciona y lo tenemos determinado, que es el plan de vacunación, ¿no? Yo creo que el plan de vacunación ayudará justamente a poder volver a relacionarnos con las medidas del caso, ¿no? Porque el hecho de estar vacunados y que consigamos las vacunas no significa que no se va a poder contagiar nuevamente la población, pero de alguna manera puede aumentar los aforos, puede eliminar las restricciones y los confinamientos, que eso es algo importante, pero tenemos que tener mucho cuidado también para que no nos suceda lo que sucedió, por ejemplo, en Chile, ¿no? Donde la población prácticamente se vacunó la primera dosis, se sintió ya protegida, salió sin ninguna protección, y ahí están los resultados con los confinamientos que están viviendo nuestro querido hermano pueblo chileno, pero que son muy duros y que lógicamente afectan la economía. Y con una gran diferencia, que el Ecuador no tiene esos fondos atrás que de alguna manera puedan sostener nuevos confinamientos. Los últimos que hubieron generaron muchas pérdidas para el sector comercial, por ejemplo, para muchos comercios que apuntaban al Día de la Madre, por ejemplo, a vender sus productos en una fecha tan importante, no lo pudieron hacer, y eso lógicamente genera muchas pérdidas. El año anterior terminamos con pérdidas en ventas de más de 30,000 millones de dólares, con una caída del PIB de 7 puntos, en donde gracias a Dios, del sector exportador no petrolero, aquí me pongo un poco el sombrero de la Federación de Exportadores, tuvo un buen desempeño, y eso ayudó a generar más de 15,000 millones de dólares en exportaciones no petroleras. Tuvimos la capacidad de poder alimentar al mundo, de tener la oferta suficiente para cumplir esa demanda. Eso también es importante mencionarlo, ¿no? Es decir, que pudimos prepararnos y estar con los productos totalmente cumpliendo los protocolos de seguridad y de inocuidad para poder exportar al mundo. Y eso fue algo que nos ayudó, pero también hay otros sectores que están muy golpeados, como le mencionaba hace un momento. Entonces yo creo que el plan de vacunación, donde estamos trabajando en conjunto con las iniciativas del gobierno, con el Ministerio de Salud, con Carlos Cueva, que es la persona delegada para esto, en un cargo ad honorem, con la Vicepresidencia de la República, para que el sector privado pueda poner todo el contingente que está a nuestra capacidad también, para ayudar justamente en ese objetivo. Va a depender de cuándo lleguen las vacunas, y eso es algo importante, ¿no? Yo creo que se están preparando bien las nuevas autoridades en el sentido de tener estos criterios de transparencia para que no ocurra lo que pasó al final del gobierno anterior, donde prácticamente había un descontrol absoluto de las mismas. Yo creo que esta semana están terminando esa primera etapa que empezó el gobierno anterior, pero va a depender de varias cosas. Uno, los criterios de vacunación. Yo creo que estos criterios de vacunación tienen que ser de alguna manera
equilibrados dentro de lo que es salud y economía. Hay muchos sectores económicos de primera línea que también ya necesitan esa vacunación, ¿no? Es decir, gente que está en contacto todo el tiempo o sea, por sus actividades, ¿no es cierto? Está expuesta y hay que de alguna manera protegerlo, ¿no? Ahora, sí. Abogado Rivadeneira, sin lugar a dudas lo que estamos hablando, el tema de la vacunación es prioritario porque de alguna manera esto da la sensación de que ya se puede retomar algo, la normalidad, las empresas pueden funcionar de forma más regular, digamos, de lo que están haciendo en estos momentos, la gente puede salir, puede comprar, se reactiva obviamente la economía. ¿Qué espera la gente? Es decir, ¿qué tiempo tiene el nuevo gobierno para de alguna forma reactivar la economía? Obviamente todos esperamos ver cambios lo antes posible, pero eso no se va a poder dar, porque así como hablamos en este momento de la vacunación, hay otras medidas que deben tomarse, hay otras acciones que deben irse dando en el tiempo. Pero ¿cuánto tiempo considera usted que va a necesitar el pueblo ecuatoriano para poder decir, sí, está gestionando bien la economía, sí se está reactivando el sector económico en nuestro país, porque tenemos a una población que está desesperada y obviamente eso es algo que hay que tomar en cuenta en cómo se va a medir la gestión del nuevo gobierno? Sí, la paciencia va a ser un factor muy importante en este tema, porque no nos olvidemos que estamos viviendo una crisis que no se la había vivido en un siglo, ¿no? Es decir, en una crisis de este tamaño donde la pandemia destruyó muchas de las estructuras sociales, en donde prácticamente se la puede comparar con la Gran Depresión del siglo pasado, y eso hay que sumarle lo que usted bien decía al inicio de esta entrevista, esta crisis económica que ya venía arrastrando el Ecuador, producto de los malos gobiernos, del despilfarro, de la corrupción, esta crisis de seguridad también que existe en el país, la crisis también social, ¿no? que la vivimos en octubre del 2019, son problemas muy fuertes y agravados totalmente por la pandemia, en donde lógicamente existe mucho desempleo, las cifras del desempleo son realmente dolorosas, ¿no es cierto? Es decir, ver que 7 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa están en el desempleo y en el subempleo, y apenas 3 ecuatorianos tienen empleo pleno, es decir, trabajan las 40 horas, ganan un sueldo completo, etcétera, ¿no? Es decir, son cifras alarmantes. Hay que trabajar paralelamente. Yo creo que el equipo que ha elegido el ministro Lazo es un equipo que llama a la esperanza, pero también hay que tener mucha paciencia, y esa paciencia va a ser el factor clave de lo que usted bien dice. ¿Hasta cuándo van a poder soportar los ecuatorianos que se encuentran en ese desempleo, en ese subempleo, que no tienen las posibilidades, los cambios? Que hay que hacer acciones rápidas. Yo creo que una de esas va a ser la vacunación, como le decía, porque eso nos permitirá activarnos nuevamente en la economía y generar empleo. Y nosotros como comité también hemos hecho un llamado muy fuerte a todas las empresas, sean pequeñas, medianas, grandes, a que se cristalicen los proyectos de inversión. Tenemos un presidente que ha dado un shock de seriedad a los mercados internacionales, a los capitales de afuera. Vemos el riesgo país que ha bajado y ha descendido a 700 puntos, lo cual es muy bueno, pero tenemos que trabajar todos por el Ecuador. Yo creo que vemos desde todos los aspectos sociales cómo existen todavía esas inequidades en el país, cómo existen esas diferencias, cómo existe esa falta de acceso a oportunidades que a la final dificultan el crecimiento y la construcción de una mejor sociedad, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo en el sector rural no existe conectividad suficiente y eso afecta al desarrollo de negocios y también a la educación. No podemos nosotros estar tranquilos viendo cómo un niño se sube a un árbol a conectarse para poder asistir a una escuela. Esos temas tenemos que trabajar muy fuertemente en conjunción pública-privada en grandes proyectos para eliminarlos. La desnutrición infantil es otro tema que el presidente inclusive lo mencionó en el discurso de posesión, en donde estamos trabajando como sector privado y vamos a trabajar muy fuertemente para que eso se elimine. Pero paralelamente tenemos que tener un plan de reactivación económica, y ese plan de reactivación económica tiene que tener algunos componentes. Yo le quiero resumir eso en 3. El primero, tiene que haber un financiamiento adecuado
pero un financiamiento diferente, un financiamiento que ojalá se consigan recursos de afuera y con tasas de intereses bajas para poder tener periodos de gracia, porque si uno no está vendiendo, si una empresa está en problemas, tampoco va a querer adquirir un crédito, porque no va a saber cómo va a poder pagar, ¿no? Entonces, ¿qué es buscar ¿qué es buscar una renegociación con el Fondo Monetario Internacional? No sé si eso yo creo que habrá que ver opciones. Yo creo que hay que ver opciones, puede ser una esa, pero también conseguir otros fondos que nos permitan inyectar liquidez a la economía, pero con estas condiciones, porque si no nadie va a poder, insisto, no nadie va a poder acceder a créditos si no sabe si va a poder pagar. Yo creo que eso es importante. Tiene que haber periodos de gracia, tiene que haber acompañamiento, tiene que haber mejora competitiva, que va de la mano. Y los otros dos temas, yo creo que es del uno, que también es importantísimo, es ver la manera de dar una solución legal con una normativa laboral importante a esos 7 de cada 10 ecuatorianos que están en el desempleo y en el subempleo. Hay que ampliar las fronteras laborales, hay que buscar dar una solución, por ejemplo, a las generaciones millennial y centennial que buscan esta movilidad constante, porque es su forma de ser, sus estados de felicidad son de esa manera, pero que ahora las empresas no pueden dar una alternativa ahí, porque el hecho de tú contratar a una persona, el costo de la contratación y la desvinculación son muy altos, entonces las empresas no pueden tener esa movilidad tampoco, no pueden dar esas soluciones, no pueden emitirse a proyectos puntuales para poder eso. Entonces algo que tenemos que trabajar muy fuertemente, sin regresión de derechos, sin precarización laboral. Yo creo que esos conceptos ya quedaron en el pasado, pero hay que trabajar los sindicatos del gobierno, los empresarios, en ver esa manera de dar esa solución a esos 7 cada 10, porque si no pensamos en hacer cosas diferentes, como dice el famoso axioma, no vamos a tener resultados diferentes. Si seguimos presionando en asfixiar a las empresas con tramitología, con una rigidez laboral, las empresas no van a dar más empleo. Ahora, y lógicamente no vamos a solucionar el tema. Justamente, ¿no? Sobre eso, antes de pasar al tercer punto, quiero hablar sobre ese que es tan importante, porque el empleo es un punto crítico y se hace necesaria ya una reforma laboral que, como lo mencionó hace un momento, pues facilite las contrataciones, pero obviamente con beneficios sociales y con equidad, que es también lo que se pide por parte de los ciudadanos. Pero ciertos proyectos obviamente también tienen que ser debatidos en la Asamblea Nacional. Entonces aquí tampoco es que depende al 100% del gobierno, también depende de los legisladores. Sí, totalmente, ¿no? Vemos que la Asamblea es una asamblea con una mayoría frágil, eso ya lo sabíamos desde la primera vuelta, es decir, yo creo que aquí lo que se tiene que es construir consensos y acuerdos mínimos, y los asambleístas tienen que cumplir su función, que es legislar para el pueblo, no para sus partidos políticos. No podemos hablar, lamentablemente yo he escuchado que algunas bancadas hablan de que tenemos líneas rojas. Perdóneme, ¿qué líneas rojas en un momento tan crítico de la economía como el que tenemos ahora? Pensar en líneas rojas es pensar prácticamente en su ideología y en su se podría decir en su capital político, lo que fuere, ¿no? Aquí tenemos que pensar en el Ecuador, y líneas rojas de lado y lado, es decir, no solo del un lado, también del otro lado, es decir, tenemos que pensar muy diferente, fuera de la caja, para dar soluciones a quienes están pidiendo soluciones, que son todos los ecuatorianos, y esa es la responsabilidad, y a esta asamblea se le va a juzgar por eso, no por defender su línea política, sino se le va a juzgar por si da o no da paso a las soluciones reales para poder que los ecuatorianos generen empleo, se protejan las fuentes de empleo, los ecuatorianos tengan trabajo y puedan llevar el pan a su casa. Eso yo creo que es fundamental que se trabaje en eso. Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Cuál es el tercer punto en forma rápida para terminar de analizar justamente esos 3 puntos que usted había mencionado? Sí, bueno, y el tercer punto yo creo que es buscar esa apertura del Ecuador al mundo, ¿no? Es decir, trabajar fuertemente en una agenda comercial que nos permita proteger a nuestros dólares de exportación y crecer en sectores de exportación. Como le decía anteriormente, o sea, el año anterior, en el 2020, logramos 15,000 millones de dólares de exportaciones no petroleras en el momento más duro de la pandemia a nivel mundial, en donde demostramos que el Ecuador tiene una solución real y tangible para el tema económico, que es el sector exportador. Entonces, lo que tenemos que tratar es de crear nuevos sectores de exportación. Yo sueño con un país en el que
creemos 5, 6, 7, 8 nuevos sectores, como se creó en su momento las flores y las hortalizas, por ejemplo, congeladas en toda la Sierra Norte y Sierra Sur del Ecuador, donde se cambió la estructura económica y la estructura de empleo. Imagínense, esos dos sectores ahora representan más de $1.000 millones para la economía y generan más de 300,000 empleos entre directos e indirectos, mientras que antes eso no sucedía. Entonces, si creamos nuevos sectores, eso va a ayudar a la sociedad en su conjunto, y para eso necesitamos herramientas como son los acuerdos comerciales y trabajar en la competitividad. Yo el día de hoy le escuché al ministro Prado y me quedé contento con una frase que él dijo: no esperemos estar listos para firmar los acuerdos comerciales y lograr proteger a los dólares de exportación del Ecuador, porque nunca lo vamos a estar. En cambio, si firmamos los acuerdos comerciales, si nos ponemos serios y nos obligamos y nos ponemos metas, nos va a obligar a que el Estado también ejerza y ejecute políticas públicas para fortalecer a la industria nacional, al agro, etcétera, y nos permita competir en el mundo. Entonces yo creo que esos tres elementos son fundamentales y que nos pueden ayudar a salir de esta crisis tan profunda que se encuentra actualmente la economía como sector privado y una actividad diaria para el beneficio del Ecuador y de todos los ecuatorianos y la construcción de una mejor sociedad. Importantísimo en este tercer punto también tomar en cuenta que hay que finalizar esos procesos que todavía están pendientes, como la adhesión a la Alianza del Pacífico, como también cerrar este acuerdo comercial con Estados Unidos y tal vez, ¿por qué no buscar otros mercados como el mercado asiático, que también sería un punto importante para el sector exportador? Carmen, Centroamérica, ¿no? Centroamérica es un destino muy fuerte para nuestros productos industriales, para la línea blanca, para la cerámica, para la metalmecánica. Nuestros empresarios en esos sectores son excelentes, tienen procesos tecnológicos de vanguardia, y que podemos atacar esos mercados centroamericanos y dar también una alternativa importante a los productos industriales que exportamos en el Ecuador. Bueno, me he quedado un poco corta de tiempo, lamentablemente. Me hubiera gustado también tocar otros temas como el apoyo que se daría al sector productivo, como el tema de reforma tributaria, ver cómo sería importante para el sector empresarial esto, pero ya lo conversaremos en todo caso en otro momento. Le quiero agradecer al abogado Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, por habernos acompañado en esta entrevista. No, usted, María del Carmen, y con todo gusto seguiremos discutiendo, porque hay que seguir analizando las soluciones que tanto necesita el país de aquí a futuro. Muy importante. Gracias y muy buenas noches. Una buena noche.